¿cómo recibir milagros? ¿Cómo recibir milagros? Y bueno, esta noche vamos a hablar de fe. Creo que no voy a poder terminar hoy toda la enseñanza que quiero dar sobre la fe, pero he sido confrontado por el Espíritu Santo esos últimos días. He estado leyendo algunos libros de fe. He estado meditando, ¿verdad?, en que muchos de nosotros no podemos seguir viviendo sin la manifestación de los milagros. No podemos seguir pensando que los milagros ya dejaron de suceder. Y aunque tú y yo decimos que tenemos un Dios milagroso y cantamos de un Dios milagroso, ¿desde hace cuánto no ves un milagro de Dios en tu vida? ¿Desde hace cuánto que no tienes contacto con eso sobrenatural de Dios? Y fíjate que algo interesante, porque los milagros no dejaron de suceder, siguen sucediendo. Los milagros siguen estando hoy presentes, pero ¿por qué no puedo yo recibir un milagro? A veces escuchamos que todo el mundo recibe milagros, pero nosotros no pasa nada con nosotros, ¿verdad? Y estamos en una dispensación donde todo tiene que ver por fe. Diga conmigo, todo tiene que ver con la fe. Ok, entonces, si necesito que ocurran milagros en mi vida, necesito aprender un poco más sobre la fe. Si no está pasando nada que impacte mi vida, algo pasa también con mi medida de fe. Y yo estaba pensando estos días, porque yo no sé tú, pero yo necesito milagros en mi vida. Yo necesito milagros para pagar mis cuentas. Necesito milagros para poder pagar las cuentas de la iglesia también. Necesito milagros para poder avanzar, para poder criar a mis hijos, levantarlos en sabiduría. Necesito milagros día a día. Necesito ver la manifestación de Dios en mi vida, en mi familia, en todo lo que hago. Yo creo que es peligroso cuando entramos en esa etapa donde estamos conformados o conformistas, mejor dicho, por lo que está pasando a nuestro alrededor y no estamos esperando que nada raro ocurra o que nada diferente ocurra. Simplemente pues vivimos el día a día. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Por qué vivimos? Dice en la versión Reina Valera, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. El camino hacia la victoria es caminar en fe. No hay otra manera de conseguir la victoria en todas las áreas de tu vida. Caminar por medio de la fe. Ahora la pregunta de esta noche es, ¿sé yo caminar por fe? ¿Sé lo que significa caminar por fe? Porque todos estamos bien entrenados para caminar por lo que vemos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos sido entrenados para caminar por lo que no vemos? Únicamente por lo que creemos. Si queremos cambiar la realidad de nuestra vida, tenemos que aprender a caminar y a vivir por fe. Diga conmigo, yo esta noche voy a aprender a caminar en fe. Voy a vivir en fe y voy a tener la victoria. Nuestro Padre Celestial es un Dios de milagros. Y tú necesitas saber cómo recibir un milagro de Dios. Él es un Dios milagroso. ¿Lo hemos cantado aquí o no? Milagroso, abres caminos y amén, y nos los gozamos y es algo poderoso cuando lo confesamos. Pero tenemos un Dios milagroso, pero necesitamos aprender cómo recibir un milagro de parte de Dios. A veces no recibimos porque no sabemos pedir, pero a veces aún pidiendo tampoco recibimos lo que estamos pidiendo. Y todos nosotros necesitamos recibir un milagro porque en cualquier momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Tu familia lo va a necesitar. Tu economía en cualquier momento va a necesitar de un milagro. Cuando estés pasando por un valle de sombra de muerte, vas a necesitar un milagro. Cuando te den un mal diagnóstico, vas a necesitar un milagro. Cuando tu economía vaya cuesta abajo, vas a necesitar un milagro. Todos, en cualquier momento necesitaremos de un milagro. Tus hijos algún día van a necesitar de un milagro.
Y debemos nosotros estar conscientes que tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Y mi Biblia dice que para aquellos que creen, nada les es imposible. Es decir, que podemos recibir milagros por medio de lo que nosotros creemos. Diga conmigo, llegó el tiempo que yo puedo creer por milagros. Ahora, los milagros es la operación normal de Dios, es la normalidad de Dios. Cada vez que Dios obra de forma particular en la tierra, lo hace a través de los milagros. Entonces, mire lo siguiente, porque esta noche yo quiero que entremos en ese estudio profundo de lo que es la fe y cómo usar la fe para recibir de Dios. ¿Usted ha tenido gente alrededor que le dice, ¿se va a necesitar un milagro para esto? ¿Usted mismo lo ha dicho? Cuando ve sus cuentas dice, wow, voy a necesitar un milagro para esto. O cuando le dan un diagnóstico, usted puede decir, Dios mío, voy a necesitar un milagro para esto. Pues yo le tengo una buena noticia, porque nosotros tenemos un Dios que hace milagros. Y lo voy a volver a repetir porque esa fe debe entrar en su espíritu. Tenemos un Dios que hace milagros. Mateo 14 nos habla de la historia cuando Jesucristo caminó sobre el agua, pero también nos habla de la historia cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Lo recuerda? Jesús caminó sobre el agua, pero Pedro también lo hizo. Y algunos han puesto lo que Jesucristo hizo en una categoría mayor de lo que tú y yo podemos hacer. Las personas dicen cosas como estas: Jesús sanó a los enfermos porque Él era Dios, Él resucitó a los muertos porque era Dios, y caminó sobre el agua porque era Dios. Aunque esto es verdad, a la vez tampoco lo es. Me voy a explicar. Claro que Jesús es Dios, pero todo lo que Jesucristo hizo sobre la tierra, lo hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Si lo que Jesucristo hizo solamente lo podía hacer un Dios, ¿por qué Pedro también caminó sobre el mar si Pedro no es Dios? ¿Está conmigo? Hay gente que afirma que lo que Cristo hizo solo lo hizo porque era Dios. Entonces, ¿por qué Pedro también camina si Pedro no es Dios? Entonces, Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Jesucristo dijo claramente, todo el que cree en mí hará las mismas obras y aún mayores. Diga conmigo, mayores. Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso a ti y a mí nos da la posibilidad de poder accesar a las mismas cosas y los mismos milagros que Jesucristo hizo. Si Jesús lo hizo como hombre ungido, tú y yo también podemos hacer lo mismo que Él hizo y podemos recibir lo mismo que Él recibió y podemos experimentar lo mismo que Jesús experimentó. Tú puedes orar como Jesús oró, tú puedes agradar a Dios como Él lo hizo, tú puedes hablarle a la enfermedad, tú puedes hablarle a los demonios, puedes hablarle a la naturaleza como Jesús lo hizo, porque tú también eres un hijo de Dios. Y tú también estás ungido como le estuvo Jesús. Jesús le habló al mar, Jesús le habló a la higuera, Jesús le habló a la enfermedad, Jesús le habló a los demonios y las cosas sucedían. Pues entonces yo también tengo esa posibilidad porque Cristo dijo, tú puedes hacer lo mismo y aún mayor. Él nos dio su palabra, nos dio su nombre, nos dio su espíritu para que hiciéramos las mismas cosas y mayores que Él hizo. Entonces, Jesús siempre nos está llamando a subir de nivel, a crecer y actuar como Él actúa. Esa es su voluntad. De eso se trata ser discípulo. Actuar como Cristo actúa y hablar como Él habla. Amén. Él siempre nos va a jalar a que crezcamos.
Nosotros somos hijos de Dios y nuestra responsabilidad es actuar como hijos, como Él actuó. Entonces, Mateo capítulo 14, versículo 24, acompáñenme porque ahora sí voy a ir entrando un poquitico más a profundidad de esto. Tú estás llamado a actuar como Dios, estás llamado a actuar como Cristo. La pregunta es, ¿estás actuando como Él? ¿Estás viendo las cosas que Él vio? ¿Estás recibiendo las cosas que Jesús recibía? Pues miremos entonces Mateo capítulo 14, 24. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene usted ya en casa? Muy bien. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Eso es un milagro? ¿O no es un milagro? Es un milagro. Dice luego la palabra: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó Pedro. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Versículo 32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Cuántos de ustedes creen que esto que acabamos de leer realmente sucedió así como está escrito? ¿Cuántos lo creen? ¿100%? ¿O lo piensa como una historia bonita de la Biblia? Si usted realmente cree que esto pasó como está escrito, aquí ocurrió algo sobrenatural. Esto es un milagro. Si usted realmente cree que Jesús caminó sobre el agua, usted cree en los milagros. Una cosa es que usted crea y otra cosa es que le sucedan. Pero si tú y yo podemos colocar a la palabra de Dios como nuestra autoridad final y realmente creemos que Jesús caminó sobre el mar, creemos en milagros. Ahora, ¿usted cree que también Pedro caminó? ¿Por qué le pregunto? Porque hay gente que toma la Biblia y lo hace como una especie, como si fuera algo subjetivo, y le sacan aplicaciones como si fuera una historia que alguien inventó, ¿verdad? Pero así como lo leíste, así pasó. Jesús caminó sobre el agua y Pedro también lo hizo. Eso nos habla a nosotros que es posible caminar en los milagros de Dios. Así como pasó cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, hoy siguen sucediendo milagros para todo aquel que lo cree. Ocurrió algo que la mayoría de las personas dirían es imposible. Te pregunto, ¿te es posible caminar sobre el agua? ¿Te es posible caminar sobre el agua? ¿Cuál sería tu respuesta? No, imposible. O si dices posible, bueno, vamos a la piscina y camina. Desafía la lógica. Esos son los milagros. Desafían tu lógica, desafían lo racional. Algo que definitivamente es imposible que suceda, pues esos son los milagros y Dios es especialista en lo imposible. Él es especialista en lo que es sobrenatural. Jesús caminó sobre el mar por medio de la fe. Mire lo que dice Juan capítulo 5, 19. Dice: entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Cristo caminó sobre el agua porque actuó sobre la fe del Padre. Amén.
Él se vio caminando y caminó sobre el mar por fe. Ahora, Pedro no sabía cómo caminar sobre el agua. Pero cuando Jesús lo llamó, escúcheme aquí muy bien. Pedro no sabía caminar sobre el agua. Pero cuando Jesús lo llamó y le dijo, ven, la fe para caminar sobre el agua vino a Pedro cuando escuchó la palabra de Jesús. Diga conmigo, la fe vino. Fe específica para caminar sobre el agua. ¿Pedro sabía caminar? ¿Sabía caminar Pedro sobre el agua? No sabía caminar sobre el agua, pero cuando escuchó a Jesús, la fe vino para él poder caminar sobre el agua. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, la fe viene por el oír las buenas noticias de Cristo. Es decir, las buenas noticias del que está ungido. Es decir, la fe viene por el oír la palabra ungida. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué necesita usted para caminar sobre el agua? Fe. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? ¿Qué necesitó Cristo para caminar? Fe. ¿Qué necesitó Pedro para caminar? ¿Qué se necesita en esta dispensación para vivir en lo sobrenatural? No necesitas nada más. Se necesita fe. Fe. Creer. Fe. Y la fe no viene sino únicamente por oír la palabra ungida de Dios. Usted quiere vivir en lo sobrenatural. Usted quiere ver milagros. ¿Alguno de ustedes por casualidad necesita un milagro hoy? Amén. Como los veo con toda esa cara así maluca, toditos, necesita un milagro. Si usted no necesita un milagro, ahí está la puerta, puede irse. Pero si todos nosotros estamos aquí es porque necesitamos un milagro de Dios. Y la única manera de recibir ese milagro es por medio de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra ungida. La palabra ungida. Funciona de la misma manera para nosotros hoy. La única forma de usted poder vivir en lo sobrenatural y en los milagros es vivir y caminar por fe. Tal vez usted y yo hoy estamos esperando algo tan imposible como caminar sobre el mar. Tal vez no hay ninguna esperanza para tu matrimonio, para tu economía, para tu sanidad. Tal vez no hay ninguna esperanza para ese proceso judicial que tienes abierto. Y todos estamos en la misma condición de Pedro, a punto de morir en una barca azotada por vientos y mares. Pero si no hay nadie que se levante como lo hizo Pedro a creer para que las cosas cambien, nada va a suceder. Se necesita la fe para poder caminar en los milagros de Dios. Mira, si tú quieres, busca todos los médicos, trabaja todo lo que puedas, haz todo lo que puedas. Pero mi Biblia a mí me enseña que la única forma de yo poder recibir un milagro de Dios es caminando y viviendo por medio de la fe. Y la fe viene a tu vida cuando escuchas la palabra ungida de Dios. Ahora, la fe de Dios tiene múltiples aspectos, vamos a ellos. ¿Cuántos tienen fe? ¿Usted tiene fe? Ok, la fe, ¿verdad? Es prácticamente la fe general, es decir, que confiamos en Dios. Confiamos en Él aunque no lo vemos, confiamos en Él aunque de pronto no se ha manifestado en lo que estamos esperando, pero al fin y al cabo, sin verle, creemos en que existe un Dios. Creemos que Dios es real y creemos que Dios está con nosotros. Amén. Todos aquí tenemos esa fe general o esa fe corporativa. Ahora, tú puedes tener fe en Dios en un área y no tenerla para otra, porque también existe lo que es la fe específica. Tú puedes confiar que Dios es tu Salvador, pero no confiar de que Dios es tu proveedor, por ejemplo. Yo conozco personas que dicen, sí, yo sé que soy salvo, pero no creen que Dios le pueda prosperar.
Creen que Dios los ha salvado, pero se siguen condenando o piensan que Dios los sigue condenando. Tú puedes tener fe para creer que Dios es bueno y no confiar en Él como para que Él haga un milagro. ¿Usted sabe la cantidad de veces que yo he escuchado a la gente decir que Dios es bueno? Dios es bueno, pero no conmigo. O sea, tienen la fe para creer que Dios es bueno, pero no tienen la fe para recibir la bondad de Dios. ¿Me explico? Tengo fe general para algunas cosas, pero no tengo fe para las cosas específicas. Ahora, para tú poder recibir un milagro de Dios, necesitas desarrollar fe específica. Y vamos a mirar las 3 clases de fe que tuvo Pedro para recibir un milagro. Fe específica. 3 clases de fe que tuvo Pedro para recibir un milagro. Número 1, fe en la bondad de Dios. Anótalo en el chat, por favor. Fe en la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahora mira eso porque es tremendo. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, dice la palabra que tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Ver milagros no da fe. Porque ellos estaban viendo a Jesús caminar sobre el mar, eso es un milagro. Ver milagros no da fe. Ver milagros te sorprende. Ver milagros te anima. Yo he visto gente orar para recibir más fe. La fe no viene cuando la gente pone sus manos sobre ti. Venga, ore por mí y tóqueme a ver si tengo fe. No. La fe no viene cuando usted se congrega en una iglesia. No. La única forma de que la fe pueda venir a una persona es al oír la palabra ungida de Dios. ¿Cuál es la única forma de que venga la fe? Ok, si tú y yo no estamos en constante búsqueda de la palabra de Dios, ¿cómo podremos ser gente de fe que experimenta milagros? Si no tenemos palabra, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, pues no va a ocurrir nada en nuestra vida. ¿Cómo obtenemos fe? Por la palabra ungida. La palabra ungida. Y la fe es contrario al miedo. ¿Qué tuvieron los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús? Tengan fe o tengan ánimo que yo estoy aquí. Cada vez que tú quieres creerle a Dios por algo, el enemigo vendrá a ponerte circunstancias alrededor para que tú creas lo contrario. Ten esto claro. Si tú estás creyendo por provisión, Satanás a tu alrededor va a hacer lo posible y lo imposible para levantar los mares y los vientos para que tú tengas miedo y creas que esa palabra en ti no se cumple. Cuando tú estás creyendo por sanidad es cuando más te duele la espalda. Cuando estás creyendo por tus hijos es cuando más se rebelan. Porque Satanás va a usar todo lo que está a tu alrededor para traerte temor y ahogar la fe. ¿Qué necesitas tú para contrarrestar el temor? Si lo que estás viendo te está trayendo temor, si lo que estás oyendo te está trayendo temor, si el dolor te está trayendo temor, ¿qué necesitas hacer? Llenarme de palabra, buscar la palabra. Mientras más fuerte sea la tormenta, más palabra necesito para sostenerme. El problema es que cuando vienen y soplan los vientos, tú y yo dejamos que esos vientos nos desenfoquen de lo que es verdadero y terminamos creyéndole más al temor que a la fe. Por lo tanto, Jesucristo les dijo a sus discípulos: no tengan miedo. Usted no puede permitir que el temor dañe su fe, obstaculice su fe, porque usted está a punto de ver un milagro, pero Satanás intentará por todos los medios que tú tengas miedo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos dio temor. Entonces, Dios nos dio un espíritu de poder y dominio propio. Dios no te dio el espíritu de miedo.
Por lo tanto, cada vez que usted sienta miedo en alguna situación, usted debe tomar ese miedo y rehusarse a tener temor. Rehusarse. Eche fuera el temor de su vida porque eso no viene de Dios. Usted tiene temor que se va a morir de una enfermedad, resista al temor. Al temor se le resiste y se le echa fuera. Se habla con autoridad y se le dice, no tendré temor, no vivo en temor, no fui llamado a vivir en temor. El espíritu de temor no viene de Dios, por lo tanto me rehúso a vivir en miedo. Si usted está pensando y si usted es una persona que constantemente es atacado por espíritus de temor, repréndalos en el nombre de Jesús, porque eso le está impidiendo que usted reciba su milagro. Tiene que pararse firme a no escuchar esa voz demoníaca. O el mundo habla o la tormenta habla, pero Dios también habla. Su responsabilidad y la mía es escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Tal vez porque no hemos recibido los milagros que estamos esperando, porque perdimos la fe y caímos en temor. ¿Está conmigo? No pierda la fe, no tenga miedo. No tenga miedo. Ok. El Señor les dijo, yo soy, no tengan miedo. Y Pedro le respondió, mire lo que dijo Pedro, dijo, si eres tú, dime que vaya y camine sobre las aguas hacia ti. Pedro tenía fe en quién era Jesús. O nunca le hubiera pedido ir hacia él. ¿Está acá? El que se atreve a pedir es porque confía en que la otra persona tiene la bondad suficiente para darle. Es decir, cuando alguien pide es porque reconoce que en la otra persona hay bondad. Si tú sabes que la otra persona no va a ser bondadoso para darte, ni le pides. Una evidencia de creer en que Dios es bueno es pedirle. Cuando tú le pides a todos menos a Dios, es porque tú no tienes fe en que Él es bueno. Tú puedes haber escuchado que Dios es bueno, pero tú no crees en la bondad de Dios. Si tú y yo creemos en la bondad de Dios, vamos a poder pedir, porque sabemos que Él es lo suficientemente bueno como para responder mi oración. ¿Usted sabe que la mayoría de personas no le piden a Dios? ¿Usted sabía que la mayoría de las personas no tienen una intimidad y un tiempo de oración con Dios? Por eso quedó escrito en la Biblia, no reciben porque no piden. Es decir, aunque somos cristianos y aunque estamos en una iglesia y aunque llevamos años escuchando la Biblia, no tenemos fe en el que Dios es bueno. ¿Usted cree que es más bueno su papá que le da, su tío que le compra, su jefe que le da un sueldo, su compañero de trabajo que le presta? Porque a ellos les pide, pero nunca se acerca a pedirle a Dios. Es decir, que a usted se le ha revelado más la bondad de su tío que la bondad de su padre. A usted se le ha revelado más la bondad de Bancolombia que de Dios. Y déjeme decirle que Bancolombia no tiene nada de bondad, solo es negocio. Pero algunos de nosotros hemos creído que la bondad de la gente va a ser mayor que la de nuestro Dios. Pedro sabía que Jesús era bueno, por eso le dice, Señor, yo quiero ir allá. Pedro sabía que Jesús no tenía ningún problema en que Pedro pudiera ir al nivel donde Jesús estaba. Jesús quería que Pedro caminara con él. Pero Pedro conocía que Dios es bueno. Pedro sabía que Jesús quería y podía hacer que él también caminara sobre las aguas. ¿Qué es conocer la bondad de Dios? Saber que Él quiere darte todo lo que le pidas conforme a su voluntad. Saber que Él quiere darte el milagro que estás esperando y que Él quiere que tú camines con Él sobre las aguas. Pero mientras tú no lo pidas, es porque no tienes la fe
en que Él es bueno. ¿Está conmigo? Y muchos tienen la idea de que Dios es un Dios malo. Y escúcheme acá porque eso es importantísimo. El concepto que tienen de Dios es un Dios malo, es un Dios bravo, es un Dios enojado, un Dios duro. Tanto así que ni siquiera se atreven a pedirle nada. Porque dicen cosas como, no, Dios debe estar muy ocupado como para escucharme a mí. No tienen la fe en la bondad de Dios. Y mucha gente no le pide a Dios, uno por orgullo, porque el que es orgulloso piensa que no necesita nada, y menos de Dios. Solo le piden cuando están en aprietos. O número dos, porque tienen una falsa humildad. Te dicen, ¿cómo se te ocurre pedirle eso a Dios? ¿Y acaso no fue el mismo Dios que dijo que Él quería suplir todas nuestras necesidades? Es una falsa humildad metida ahí, nos impide pedirle a Dios. No pedir es no tener fe en la bondad de Dios. No pedir es no tener fe en que Dios es bueno. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Dios es sumamente bueno, ¿sí? Pues Dios es bueno, o Dios es algo de bueno, porque me dio la vida, pero no es lo suficientemente bueno porque no me dio la salud. ¿Qué tan bueno es Dios? Bueno, es algo de bueno. Él me dio un trabajo, pero no es lo suficiente bueno porque no me dio abundancia. ¿Qué tan bueno es Dios? Pues Dios es algo de bueno porque me dio una moto, pero no es lo suficientemente bueno porque no me dio un buen carro. ¿Está acá? ¿Qué tan bueno es Dios? Pues Dios es algo de bueno, me dio un pequeño apartamento para vivir con una colchoneta en el piso y tengo 2 tenedores y somos 8 en la casa. Dios es algo de bueno porque tengo vida y tengo una casita. Pero no es lo suficientemente bueno para suplir todas tus necesidades en abundancia y que te sobre y abunde para toda buena obra. ¿Quién determina qué tan bueno es Dios? ¿Quién determina qué tan bueno? Es el Señor. Para alguien Dios puede ser muy bueno, para otra persona puede ser mediamente bueno. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tanto puedes creer tú que Él es bueno? ¿Está acá? ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tanto puedes creer tú en su bondad? La fe en la bondad de Dios en cada persona está en niveles distintos. Tú puedes creer que Dios es bueno así. ¿Y está bien? Dios es bueno así. Pero la persona que está sentada a tu lado cree que Dios es bueno así. Y el que está a tu otro costado cree que Dios es bueno así. Y así sucesivamente, mientras tú más creas en la bondad de Dios, pues más verás su bondad. ¿Está conmigo? Es decir, ¿qué determina qué tan bueno es Dios? ¿Qué tanto crees tú en que Él es bueno? Si tú crees que Dios es bueno por darte la vida únicamente, pues ahí tú tienes tu grado de bondad. Pero si tú puedes aumentar tu fe en que Dios es suficientemente bueno como para darte más allá de lo que puedes pensar o imaginar, que Él siempre te sorprende con cosas mejores, que Él es extremadamente bueno, si tú aumentas tu fe en su bondad, de la misma manera verás su bondad reflejada en tu vida. ¿Por qué vivimos en miseria? Porque creemos en un Dios muy poco bondadoso. Cuando tú aumentas tu fe en lo que Él es, vas a ver su gloria y vas a ver sus milagros.
La primer nivel de fe que necesitas para ver milagros es creer que Dios es bueno. Si tú crees que Dios es bueno para tener unos zapatos rotos y decir, Dios es bueno, me dio 2 piernas, otra persona no las tiene. Ese es tu nivel de bondad, ese es tu nivel de fe. Está muy bien, no hay problema con eso. Pero yo quiero aumentar mi fe en la bondad de Dios y creer que Él tiene mucho más para mí de lo que yo puedo creer y lo que yo puedo imaginar. Dios es Dios grande y Él es un Dios bueno. En su palabra dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de nuestro Dios. Dios es extremadamente bueno. Ahora, tú y yo podemos limitar a Dios. Dios es bueno. Sí. Ahora, el problema no es Dios, el problema no es la fe. Tú y yo podemos limitar la bondad de Dios en ti y en mí. Porque Dios es bueno y lo dio todo para nosotros. Pero esa bondad puede ser limitada por lo que tú y yo creemos. Si tú crees que Dios no es bueno, Dios es muy bueno. Pero al tú no creer que Él es bueno, tú limitas su poder en tu vida. Si tú no crees que Dios es lo suficientemente bueno para ayudarte a pagar tus deudas, vivirás endeudado. No es que Dios no quiera darte todo lo que necesitas para salir de deudas, no. Es que tú no puedes creer que Él es lo suficientemente bueno como para ayudarte a pagar. Amén. Amén. ¿Se están durmiendo ustedes? ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué tan bueno es Dios? Según tu fe se ha hecho. ¿Tú crees que Dios es lo suficientemente bueno como para que tus hijos estén enfermos? Y decirles gracias, Señor, porque siguen con vida, pero enfermos. Tu fe limita el poder de Dios, porque Él nos sanó en la cruz del Calvario. La sanidad ya fue dada, pero tu falta de fe en su bondad bloquea lo que Él hizo por ti. Tú no puedes creer que Él no es lo suficientemente bueno para sanar a tus hijos. Es más, has creído una mentira de que es la voluntad de Dios que tus hijos estén enfermos. Entonces, la falta de fe en su bondad bloquea o limita el poder de Dios en tu vida. Amén. Mucha gente, y yo me incluyo, estamos en ese proceso de aprender. No conocemos a Dios como Pedro. Pedro sabía que Jesús era bueno y que Jesús lo amaba y que Jesús quería que él caminara sobre el mar. Si hay algo que tú y yo tenemos que entender en este tiempo es que Dios quiere revelarse a nuestra vida para que tú y yo entendamos que Jesús quiere que tú y yo caminemos sobre el mar con Él. Jesús no te quiere ver únicamente en una barca desesperado por los vientos y los mares. Jesús quiere verte caminando sobre el mar. Es decir, Él quiere vernos caminando en lo sobrenatural y en los milagros. Pero para eso yo necesito saber algo que sabía Pedro. Pedro sabía que Jesús era bueno y que lo amaba. Cuando tú te atrevas a creer en que Dios es bueno, cuando tú te comiences a levantar a creer que Dios puede hacer milagros sorprendentes en ti, se va a levantar gente que va a comenzar a señalarte y a juzgarte por creer que Dios es bueno. Cuando tú le comiences a creer a Dios por una mejor relación con Él, cuando le comiences a creer a Dios por cosas buenas, diga conmigo, Dios sabe dar cosas buenas. Dios sabe dar cosas buenas. Dios es bueno. Dios sabe dar cosas buenas. Pero cada vez que hay alguien que se levanta a creer por cosas buenas, hemos estado creyendo por la llenura del Espíritu, ¿o no? Hemos estado creyendo por eso y hemos visto vidas transformadas, gente llena del Espíritu, pero siempre se va a levantar el que dice, ¿y cómo piden eso? Eso no es de Dios, eso, y ustedes que se creen los superungidos. Sí, porque Dios es bueno. Él sabe dar buenas cosas y Él da su Espíritu a todo el que le pide.
Dios sabe dar cosas buenas y sí se van a levantar esas voces a decirte, ¿por qué pides eso? Eres orgulloso, te volviste codicioso. No es codicia, es creer en la bondad de Dios. Dios es fiel y Dios es bueno. ¿Por qué está bien pedirle a Dios y creerle a Dios para salir de abajo? Y está mal pedirle a Dios por milagros sorprendentes para crecer más. Está bien pedirle a Dios para salir de deudas, pero no está bien pedirle a Dios para un gran viaje. ¿Es pecado un gran viaje? Lo normal es pedirle a Dios para salir del hueco. Pero cuando pides por un gran viaje, entonces eres un agrandado y un orgulloso. No es así. El que más se le revela la bondad de Dios, mayor amplitud de lo que Dios es y puede hacer tiene. Aquellos que te dicen, no, yo no pienso en pequeño, yo quiero algo grande, yo sé que Dios no solamente me va a quitar el dolor, sino que me va a sanar para siempre. Esa gente tiene revelación de la bondad. ¿Está conmigo? El que agarra la mesita de noche y coloca una caja vieja y la forra, ese no conoce la bondad de Dios. El que compra los zapatos baratos porque cree que le va a faltar mañana, teniendo el dinero para comprarlo y no lo compra, no ha conocido al Dios de la bondad. Tiene un concepto de un Dios mezquino. Y ve, ¿tú crees que Dios quiere verte mal a ti? ¿Tú quieres ver mal a tus hijos? ¿Los quieres ver con los zapatos rotos y sin comida? Pues si tú siendo malo sabes dar buenas cosas a tus hijos, ¿por qué pensamos que Él es malo y que Él no quiere dar buenas cosas? ¿Tú quieres mandar a tus hijos a la escuela pública o a la privada? A la universidad privada y mandarlos a que estudien. Si tú quieres cosas buenas, ¿por qué Dios no puede querer cosas buenas? Pero tenemos el rancho metido aquí. Tenemos la escasez. La pobreza no es algo externo, es algo interno. La gente es pobre por lo que tiene adentro. Así se vayan a vivir con una superherencia, en un mes no tienen nada. Porque la pobreza no es una situación de afuera, de tener o no tener, es una condición interna del alma y de la mente. Teniendo cómo y pasas hambre. Yo conocí un hombre que trabajó tan duro y guardaba todos los centavos en el banco y murió y esa plata, nada, se perdió todo eso. La casa que tanto invirtió, construyó toda la vida, se murió y esa casa se perdió, está en el piso. Eso es pobreza. Pobreza es no tener el don de Dios para disfrutar lo que Él nos ha dado. Eso es ser pobre. Que tengas a tus hijos y no lo disfrutes. Que tengas una cama y no la disfrutes. Que tengas una esposa y no la disfrutes. Eso es vivir en vanidad. Eso es ser pobre. Tener una iglesia y no disfrutarla. Tener la palabra y no disfrutarlo. Tener al Señor y no disfrutarlo. Vivimos en vano. Y todo el que vive en vanidad es pobre. ¿Está conmigo? La mente tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Y para poder nosotros caminar en lo sobrenatural, no podemos limitarnos a lo que hemos vivido hasta el momento. Dios tiene cosas mejores, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres. Yo en esta iglesia he retado a las personas a que le crean a Dios. Cuando conocí gente de esta iglesia, vivían por allá metidas en lo último de la ciudad, le dije, cambie la mentalidad, Dios puede bendecirte mucho más. Dios puede darte un buen paseo, un buen viaje, Dios puede ayudarte a pagar las deudas, Dios puede ayudarte a salir de donde estás. Hay que creerle en la bondad de Dios. Dios es bueno. La mentira que te han dicho de que tienes que ser humilde. Yo he visto gente muy pobre, muy orgullosa. Y he visto gente con mucho dinero, muy humilde. La humildad no tiene que ver con lo que tienes en el bolsillo. La humildad tiene que ver con el corazón que se dobla delante de Dios. ¿Sabes cómo sabe el agricultor cuando hay un fruto de trigo y de cizaña? Las dos plantas están así, pero cuando tiene fruto, se dobla. La cizaña queda erguida, mientras que el que tiene fruto. ¿Sabes qué es humildad? Humildad es doblar rodillas
delante del Todopoderoso y creer que Él es bueno. Ser humilde es reconocer que no tenemos nada sin Él, que lo necesitamos para todo lo que hacemos y que Él es lo suficientemente bueno para darme todo lo que yo necesito para llevar una vida abundante. El orgulloso, la cizaña, se mantiene erguida y no se dobla delante de su Señor. Ahí. Y dice la palabra, en el día del Señor eso será quitado y será cortado. Tú no eres orgulloso porque quieras soñar con mejores cosas. O tú que eres padre de familia, ¿no sueñas con mejores cosas? ¿No soñamos con mejores cosas? ¿Acaso eso está mal, soñar con mejores cosas? No tiene nada de malo. Pero en la iglesia nos han metido un cuento en la cabeza que eso está mal. Créele a Dios por cosas mejores. Dios quiere darte mejores cosas. Pero para poder recibir los milagros, el primer paso de aquí de fe, el primer paso de fe es conocer la bondad o creer en la bondad de Dios. ¿Cómo se te revela la bondad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo aumenta tu fe? ¿Cómo aumenta tu fe? Comiendo palabra. Cuando tú vayas al Nuevo Testamento y veas a Jesús caminar sobre la tierra, te vas a dar cuenta lo bueno que es Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Nunca se negó a ayudar a nadie. Nunca le dio la espalda a nadie. A todos los sanó. Sin importar el hueco donde estaban, la embarrada que cometieran, lo profundo que pudieran caer, lo rebelde que hayamos sido, lo desobedientes que podamos hacer. No hay un lugar tan profundo y tan bajo donde tú puedas caer que la bondad de Dios no pueda rescatarte. Dios es bueno. Y dice la palabra en un salmo, yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Yo viviré para ver la bondad de Dios aquí y ahora. La bondad de Dios es para ahora, porque en nuestra próxima vida, pues está todo hecho. Yo quiero ver que Dios es bueno aquí. ¿De qué sirve hablar de Dios, de que Dios fue bueno, o que Dios fue bueno con aquel y Dios fue bueno con aquel? ¿Y contigo? ¿Tú sabes por qué Dios es bueno con unos y con otros no? No porque Él tenga favoritos, sino porque esos han creído que Él es bueno. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? Pues Dios es tan bueno como para dejarme vivir como vivo. Aumenta tu fe en la bondad de Dios. Busca en la palabra lo bueno que es Dios. Pagó por ti y por mí. Pagó por nuestros pecados. Se hizo injusticia, se hizo pecado para que nosotros no lo fuéramos. Si tú crees que Dios es bueno, quieres aumentar esa bondad, búscalo. Pasa tiempo con Dios. Cada vez que yo voy al secreto con el Espíritu Santo me doy cuenta que Él es tan bueno y Él es más bueno de lo que yo creo. Él siempre va a sorprenderte llevándote a un nivel más grande de bondad. Cuando tú esperabas látigo, Él te sorprende siendo bueno. Siempre que tú le has estado creyendo a Dios por algo, ¿no te da algo mejor? ¿No le ha pasado? Usted quiere una moto y le da una mejor. Quiere un carro y le da una mejor. Usted quiere vivir aquí y le da uno mejor. ¿No le ha pasado? Pues si no le ha pasado todavía, le puede pasar si usted cree en la bondad de Dios. Si usted cree en su bondad, Él te va a sorprender. Y Él va a suplir todo lo que tú necesitas para que tú puedas ver que Dios es bueno. Yo no sé usted, pero yo creo en ese Dios bueno. Y voy a hacer lo mismo que hizo Pedro. Yo voy a creer que Dios quiere que yo esté donde Él está. Y yo quiero creer que Jesús no se enoja porque yo le pida caminar sobre el mar como lo hizo Pedro. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Yo quiero caminar en los milagros. Si usted quiere quedarse como los otros 11 discípulos en la barca, esa es su decisión. Pero yo quiero creer que Jesús es bueno.